Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es José Gabriel Alcalá Ferrera y voy a impartirles este módulo acerca del mapa junguiano de la psique. En este mapa junguiano de la psique vamos a retomar los conceptos de conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo, tal como lo ha detallado Jung en sus obras completas. Tenemos aquí esta imagen que representa de manera gráfica la estructura de la psique, tal y como lo concibe la psicología analítica. Como todos sabemos, el psicoanálisis ha estructurado la psique en la primera tópica de Freud, desde la existencia de la conciencia, el preconsciente y lo inconsciente. Sin embargo, para Jung, la estructura de la psique más profunda, más profundo que en ese estrato que estudió Freud, se encuentra otra estructura psíquica que denominó inconsciente colectivo. Y además, también Jung menciona una estructura psicoide, que no será tema de discusión en esta ocasión, pero es parte de la estructura o del mapa de la psique. Dentro de cada estructura psíquica podemos encontrar diferentes personificaciones que tampoco vamos a profundizar. Sin embargo, es bueno que ustedes vayan ubicando en dónde se encuentra cada una de estas personificaciones de lo inconsciente. Sobre lo inconsciente. ¿Qué es lo que define a lo inconsciente? Para Jung, lo inconsciente va a ser un concepto bastante amplio que describe situaciones inciertas. Es decir, todo lo que sé, pero en lo que momentáneamente no pienso. Desde ahí estamos planteando lo inconsciente, ¿no? Como algo que está momentáneamente eclipsado, ¿no? Momentáneamente no se encuentra en nuestra conciencia. Todo aquello de lo que en otro tiempo fui consciente, pero ahora he olvidado. Entonces ahí tenemos otra concepción de lo inconsciente, ¿no? Que podría verse también un poco relacionado con la cuestión de la represión o del material reprimido. Todo lo que es percibido por mis sentidos, pero en lo que no repara mi conciencia. Aquí Jung se está refiriendo a los estímulos subliminales. Todo lo que no alcanza el umbral de la percepción de los sentidos pasa directamente como material inconsciente. Todo lo que siento, pienso, recuerdo, quiero y hago sin intención, sin prestar atención, es decir, inconscientemente. Estos son los automatismos, ¿no? Que están dentro de nuestro lenguaje popular, que decimos lo hice inconscientemente, ¿no? Como no pensé, no sentí, no me di cuenta, no presté atención. Y además lo inconsciente como todo lo futuro que se va preparando dentro de mí y que llegará a la conciencia hasta más tarde, ¿no? Como una posibilidad. Aquí es el inconsciente como una posibilidad que se gesta dentro de esta subterráneo, de esta psique, y que en algún momento va a hacerse consciente este material, va a emerger a la conciencia. Entonces, todo eso es el contenido de lo inconsciente. Entonces, como vemos, es un concepto bastante amplio que puede tener diferentes representaciones. Bien, aunque lo inconsciente, el proceso sigue adelante como si fuera consciente, es decir, cuando estamos haciendo las cosas sin prestar atención, decimos inconscientemente, sin embargo, lo hacemos como si estuviéramos conscientes, ¿no?
puedes escribir algo, puedes estar cocinando y lo estás haciendo de forma automática, pero lo estás haciendo como si fueras consciente. Entonces, hay una creciente disociación. Parece descender en cierto modo a una etapa más primitiva, es decir, arcaico-mitológica. Aproximarse en su carácter a la forma instintiva que le sirve de base y adopta los atributos que caracterizan al instinto, a saber, el automatismo y la no influenciabilidad. Entonces, aquí las características de estos contenidos o procesos inconscientes es que son automatismos y que no están influenciados por los estímulos de la conciencia. Es decir, son totalmente autónomos, que va a ser otra característica de la teoría de Jung en la manifestación de los complejos, ¿no? Como estas fuentes energéticas acentuadas emocionalmente que actúan de manera autónoma de la conciencia. Entonces, a mayor profundidad de estos contenidos o procesos inconscientes, el material que se está constelando va a ser mucho más primitivo, arcaico e instintivo. Jung utiliza esta analogía del espectro de la luz, donde compara el descenso de los contenidos inconscientes con un desplazamiento hacia el extremo rojo, siendo esta comparación especialmente sugerente porque el rojo representa el color, o sea, asociado históricamente con el color de la sangre y ha caracterizado desde siempre la esfera de las emociones y los instintos. Entonces, vamos de un espectro visible a uno invisible, ¿no? Con las luces infrarrojas. Entonces, ese sería el aspecto de lo inconsciente. Muy bien, esa es como manera de situarnos en esta definición de qué es lo inconsciente y ahora vamos a ir definiendo la contraparte, que sería la conciencia. La conciencia tiene características, así como lo inconsciente. En la conciencia, los complejos se vuelven corregibles. Habíamos mencionado que en lo inconsciente los complejos actúan de forma autónoma y no son influenciables por la conciencia. Sin embargo, cuando estos complejos o contenidos llegan a la conciencia, estos se vuelven corregibles, pierden su carácter automático, se pueden controlar, se pueden modificar, manipular por el yo, ¿no? Por el centro de la conciencia. Entonces, al momento de hacer conscientes o llegar a la conciencia, se desprenden de todo el envoltorio mitológico, primitivo, instintivo, y se personalizan porque entran en el proceso de adaptación que tiene lugar en la conciencia. Entonces, recordemos que desde la teoría psicoanalítica, eh, el principio de realidad ejerce dentro de la conciencia. O sea, el principio de realidad nos dice que todo tiene un orden, es un antes, un después, hay tiempo, ¿no? Hay lógica. Entonces, los materiales que llegan a la conciencia se adaptan a ese proceso, a ese principio de realidad. Se racionalizan, haciendo posibles un análisis dialéctico a través del lenguaje. Sin embargo, en el nivel de lo inconsciente, el principio que rige es el principio de placer, donde aquí no hay percepción del tiempo ni del espacio. Eh, los contenidos son autónomos, pero también nos comenta Jung que la conciencia a veces, a veces la concebimos como si fuera algo completo, una unidad, ¿no? Sin embargo, nos dice que no es así. La conciencia tiene grados. O sea, hay una relatividad de esta conciencia. ¿Por qué? Porque no solo hay una, sino muchas conciencias. Toda una escala de intensidad de la conciencia, que va de lo menor a la mayor conciencia. Entonces, entre yo hago y yo soy consciente de lo que hago,
no solo hay una diferencia, sino en ocasiones una acusada oposición entre lo que yo hago y lo que yo soy. Ujú. Entonces, esta relatividad de la conciencia está afirmada desde el momento en que eh, a veces en estados somnolientos, ¿no? No estamos con un nivel de conciencia, digamos, alto. Ajá. Entonces, la conciencia es relativa en ciertos momentos por las situaciones que estemos pasando o por el nivel de desarrollo propio de la conciencia, el nivel evolutivo. Entonces, para Jung no hay ningún contenido de la conciencia que en otros sentidos no sea inconsciente. Ujú. No estamos siendo conscientes todo el tiempo de todo el material psíquico. Ujú. La conciencia también tiene un foco de atencional y ese foco es el que va a dictar el momento de la conciencia de ciertos elementos y los que se van a oscurecer momentáneamente van a pasar a ser parte de lo inconsciente. Recordemos que la definición sobre lo inconsciente que nos hacía Jung. Entonces, la conciencia puede ser el tipo en la que prevalece lo inconsciente. Otro tipo de conciencia en la que prevalece la autoconciencia, darme cuenta de mí mismo, ¿no? Entonces va a haber una conciencia donde prevalezca los estados inconscientes y otra en donde prevalezca la autoconciencia. Todo lo que está en relación inmediata con el yo es consciente, ¿no? El yo es el centro de la conciencia. El yo es el que regula, organiza y adapta los contenidos psíquicos. La conciencia es incluso equivalente a la relación entre el yo y los contenidos de la psique. Entonces, esa relación que hay entre esos contenidos y el yo se va formando nuestra conciencia. Sin un yo no hay conciencia. La luz de la conciencia, como decíamos, tiene diferentes grados y el complejo del yo también va a tener distintos grados. Para Jung, el yo va a ser un complejo más, ujú, pero un complejo mucho más estable y organizado. Este complejo del yo puede tener diferentes grados de acentuación. Y Jung propone dos etapas de la conciencia. Él nos habla de una etapa animal y primitiva, donde domina la mera luminositas, que todavía se diferencia de la luminosidad de los fragmentos disociados del yo. Del mismo modo que en la etapa infantil y primitiva, la conciencia todavía no es una unidad, porque no está centrada por ningún complejo de yo firmemente trabajado, sino que se aviva una y otra vez cuando la despiertan los acontecimientos externos o internos, los instintos y los afectos. Entonces pensemos en un recién nacido, ¿no? Un recién nacido no tiene una conciencia que sea una unidad. ¿Mm? El bebé recién nacido de los primeros meses, pues va teniendo grados, momentos de conciencia, ¿no? Pues pasa de un estado inconsciente a una conciencia rudimentaria por medio de estos acontecimientos externos, ¿no? Que puede ser el ruido, los abrazos de la madre, la alimentación, el hambre, etcétera, ¿no? Todo eso va a despertar la conciencia, que va a ser una conciencia discontinua. A esta etapa, Jung lo asimila como un archipiélago, ujú, un conjunto de tierras, islas que no están completamente formadas, ¿no? Que son como pedacitos que conforman esa conciencia. Es así lo representa Jung, ¿no? Que la conciencia en unos primeros momentos tanto en las etapas animales primitivas infantiles, pues no hay una continuidad de la conciencia como tal, sino que va a haber momentos de luminosidad de esa conciencia. En la etapa siguiente, ahí va a ser una etapa superior donde la conciencia
Sigue sin ser una totalidad completamente integrada, pero está capacitada para ampliarse indefinidamente. Incluso a la conciencia moderna todavía se le pueden agregar islas resplandecientes cuando no continentes enteros. Entonces aquí la imagen del archipiélago cambia. Ahora se trata de islas, islas que van a estar continuas a otras y que van a ir sumándose. Ujú. Entonces aquí hay mayor capacidad, pero todavía no hay una unidad de conciencia. La conciencia va a ir variando de grados, de intensidad. Muy bien, entonces esa es la definición de la conciencia que da Jung, eh, que corresponde completamente a la conciencia que descubrió y describió Freud. Sin embargo, Jung añade estas discontinuidades que se dan en la conciencia, que no hay una conciencia unitaria, total, ¿no? Hay grados de intensidad de la conciencia. Muy bien. El inconsciente personal. El inconsciente personal se refiere a el inconsciente freudiano, ¿no? Los estudios de la existencia de una estructura como el inconsciente, pues fue inicialmente estudiado por Pierre Janet y Sigmund Freud. Sabemos que Freud estudió con Janet y en un hospital donde atendían a pacientes histéricas, ¿no? Entonces, a través de estas pacientes pudieron comprobar cómo, por medio del influjo hipnótico, las pacientes podían caer en un estado de inconsciencia o una obnubilación de su conciencia. Entonces, los contenidos de la histeria podían desaparecer, ¿no? Momentáneamente. Entonces, ahí se explicó empíricamente cómo lo inconsciente tiene una influencia en la conciencia. Entonces, estos síntomas psicógenos son producidos por los contenidos inconscientes. Y a partir de ahí, Freud ha dicho que los sueños son vías de acceso a estos procesos inconscientes. Lo que Freud descubrió es que estos contenidos del inconsciente tenían elementos de la historia personal, que se veían incapacitados para poder acceder a la conciencia, como consecuencia de su naturaleza moralmente incompatible. Entonces, estos contenidos inconscientes no pasaban a la conciencia porque era moralmente incompatible, eran reprimidos. Entonces, ese inconsciente era formado por todos los elementos que en algún momento fueron conscientes, pero que se reprimieron. Entonces, ese inconsciente es un almacenamiento donde van guardando las cosas que no pueden llegar a ser conscientes porque son incompatibles con la moral, con la conciencia, con la moral de la conciencia. Bien, este primer hallazgo dio lugar a la interpretación de lo inconsciente como un fenómeno de represión. O sea, todo lo inconsciente era material reprimido, que había que entender desde una perspectiva personalista. Sus contenidos eran elementos que en otro tiempo fueron conscientes, pero que ahora ya no. Más tarde, Freud reconoció también la subsistencia de restos arcaicos en forma de modos funcionales primitivos. Por ejemplo, el complejo de Edipo. Pero también estos fueron explicados desde una interpretación personalista, para la que la psique inconsciente aparece como un apéndice subliminal del alma consciente, ¿no? Desde la perspectiva, la crítica que hace Jung del inconsciente freudiano es como este apéndice de cosas rechazadas, reprimidas, como el basurero, ¿no? Aquí tenemos las tópicas, ¿no? La preconciencia, la conciencia, el inconsciente, la segunda tópica, el yo, el ello, el superyo. Los psicólogos consideran lo inconsciente como una función carente de yo, por debajo del umbral de la conciencia.
Janet piensa en una cierta debilidad de la conciencia que es incapaz de retener todos los procesos psíquicos y por eso pasan a lo inconsciente. La explicación que da Freud es que estas ideas no son compatibles con las tendencias de la conciencia y por eso son reprimidos. Ambas se basan en sus experiencias con pacientes neuróticos. Ninguno de los dos autores, nos dice Jung, dispone de especial experiencia psiquiátrica. Ujú. Y añade, si la tuvieran, seguramente habrían quedado impresionados ante el hecho de que lo inconsciente presenta contenidos completamente distintos de los de la conciencia, tan extraños que nadie los puede comprender, ni el propio paciente ni su médico. Entonces aquí Jung señala cómo estos contenidos de lo inconsciente no solamente pertenecen a la esfera de la vida personal, sino que hay contenidos que surgen y que son completamente inexplicables, de acuerdo a los niveles de la conciencia. Entonces, ya cuando tenemos pacientes psiquiátricos, el enfermo es devorado por una oleada de pensamientos que le son tan ajenos como a las personas normal. Por eso lo llamamos loco, ¿no? No lo entendemos. No puede ubicarse en el mundo de la realidad. Por eso no podemos comprender sus ideas, porque no pertenecen a la historia personal, a lo conocido, sino que forman parte de una herencia cultural universal. Solo podemos entender una cosa cuando poseemos las necesarias condiciones previas. Pero en este caso, estas condiciones están tan alejadas de nuestra conciencia como estaban alejadas del espíritu del paciente antes de volverse loco. Entonces, aquí nos habla de que las manifestaciones del inconsciente no siempre van a pertenecer a ese estrato que Freud denominó inconsciente y que Jung distingue como inconsciente personal, ¿no? Entonces, aquí empezamos a aproximarnos a esta división o distinción entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Entonces, nos dice Jung que este curioso material psicótico no puede derivarse de la conciencia, porque en esta no se dan las condiciones que expliquen esas representaciones. Entonces, los contenidos neuróticos pueden ser integrados sin gran menoscabo del yo, pero las ideas psicóticas no pueden ser integradas al yo, porque estas rebasan la experiencia. Estas siguen siendo inaccesibles y sofocan en mayor o menor grado la conciencia del yo. Tienen incluso una clara tendencia a atraer al yo al interior de su sistema. Entonces aquí estamos hablando cómo estos contenidos inconscientes incluso pueden inundar la conciencia momentáneamente o prolongadamente. Entonces la cantidad de este material, la energética de este material inconsciente arquetípico no se puede asimilar por parte del yo. Y entonces se producen las alucinaciones, las ideas, las fantasías. La autonomía de lo inconsciente. Habíamos hablado cómo todos los procesos inconscientes son autónomos. Entonces, esto demuestra que en determinadas circunstancias, lo inconsciente es capaz de asumir el papel del yo, ¿no? Controlar. Y las consecuencias de ese trueque son la locura y la confusión. Pues lo inconsciente no es una segunda personalidad. El inconsciente no tiene un funcionamiento organizado, sino es una descentralización de los procesos psíquicos. Entonces, si el yo queda atrapado o inundado por parte de estos contenidos del inconsciente, entonces se desborda. La persona se desborda, pierde contacto con la realidad. La tendencia a la autonomía se hace evidente sobre todo en los estados afectivos, incluso en las personas normales. Cuando estamos inundados por una emoción muy fuerte, muy intensa, que sobrepasa nuestra capacidad de control, pues ahí surge la tendencia inconsciente, ¿no? Se reacciona automáticamente. Se hacen o se dicen cosas que sobrepasan la medida habitual. O sea, te comporta totalmente distinto.
El amor, el odio, la alegría, la pena, bastarán para ejercer estos procesos inconscientes, para activarlos. Aquí hay una frase de Jung también muy interesante que nos dice que decimos que lo inconsciente no es nada, sin embargo, es una realidad impotente. El pensamiento que vamos a pensar, el hecho que vamos a realizar, incluso el destino del que nos vamos a lamentar mañana, ya están de modo inconsciente en el hoy. Entonces, el inconsciente es un proceso que va engarzando nuestras historias, nuestros estímulos, nuestras vivencias, nuestras relaciones, y va generando patrones conductuales que se van a manifestar posteriormente. Entonces, a partir de aquí, ya tenemos definido qué es la conciencia, vimos que la conciencia es una estructura no totalmente constituida como una unidad, sino más bien como un cúmulo de diferentes niveles de la conciencia o estratos de la conciencia, eh, y que varía, ¿no?, a lo largo de la vida. Esta conciencia es el centro, en su centro se encuentra el yo, ¿no?, que nos permite integrar las experiencias, eh, y definíamos el inconsciente personal, ¿no?, como esa parte, ese estrato de lo inconsciente donde se ha reprimido los procesos o la información, los estímulos, porque no son compatibles con nuestra conciencia. Entonces, el inconsciente personal es como ese cúmulo de experiencias, de síntomas que se volvieron inconscientes por ser incompatibles. Entonces tenemos aquí la diferenciación entre el inconsciente personal y el inconsciente suprapersonal o colectivo. El inconsciente personal aquí alberga recuerdos olvidados, ideas reprimidas o que se han preferido olvidar deliberadamente y aspectos desagradables, ¿no? Todo eso se vuelve inconsciente. Las percepciones subliminales, es decir, las percepciones sensoriales que no han sido lo suficientemente intensas como para alcanzar a la conciencia, también se encuentran en el inconsciente personal. Y contenidos que no están lo suficientemente maduros como para ser conscientes, ¿no? También se encuentra ahí la semilla de lo que se producirá más adelante en la conciencia. Estos son los procesos que se encuentran dentro del inconsciente personal. Y para el caso del inconsciente colectivo, que es el sustrato más profundo de lo inconsciente, vemos que no es una adquisición de la historia personal, o sea, no se adquiere esa información en tu historia de vida. Es enteramente general y resulta posible toparse con sus contenidos en todas partes, ¿no? Aquí la idea de un inconsciente colectivo es una herencia de la humanidad. Y por lo tanto, se van repitiendo patrones que tienen carácter específico o un funcionamiento en la vida de los seres humanos. Son temas que se van repitiendo por su importancia y su frecuencia en la vida de las personas, sin importar raza o sexo. Entonces, estos contenidos de lo inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia. Esa va a ser también la característica. Y consta de formas preexistentes, que son los arquetipos. O sea, dentro del inconsciente colectivo vamos a tener las manifestaciones de los arquetipos, como estas ideas preexistentes heredadas. El inconsciente personal va a contener estos pensamientos reprimidos, experiencias olvidadas e ideas no desarrolladas, y pueden llegar a la conciencia si una situación desencadena el recuerdo. Y en el inconsciente colectivo comprende los recuerdos y los patrones de conducta que se heredan de generaciones pasadas y que son compartidos por todos los seres humanos. Es la reserva de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Muy bien. En cuanto al inconsciente colectivo,
Vamos a ver la definición que realiza Jung. Esto lo van a encontrar en la obra 9.1 sobre el concepto de inconsciente colectivo, ¿no? Donde aquí hace una definición que es la que a continuación mencionaré, ¿no? La definición de lo inconsciente colectivo es una parte de la psique que se distingue de un inconsciente personal por vía negativa, ya que no debe su existencia a la experiencia personal y no es por tanto una adquisición personal. Ujú. Mientras que el inconsciente personal consta en lo esencial de contenidos que fueron conscientes en algún momento, pero desaparecieron de la conciencia por haber sido olvidados o reprimidos. Los contenidos del inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia y por eso nunca fueron adquiridos por el individuo, sino que existen debido a la herencia. Ujú. Esa va a ser la definición de inconsciente colectivo. Y dentro de este inconsciente colectivo, perdón, dentro de esta estructura psíquica que habíamos visto, la conciencia, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, vamos a encontrar ciertas estructuras, como la estructura del yo que se encuentra en el centro de la conciencia. Vamos a encontrar también los complejos autónomos, que son grupos de ideas emocionalmente intensas. Estos complejos se van a encontrar en el inconsciente personal. Y finalmente los arquetipos, que son los elementos estructurales de la psique, son las posibilidades de ideas heredadas comunes a toda la humanidad. Estos arquetipos se sitúan en el estrato más profundo de la psique, que es el inconsciente colectivo. Bueno, entonces, estos arquetipos, ¿cómo lo podemos conceptualizar? Para Jung, los arquetipos son correlatos indispensables de la idea de inconsciente colectivo, pues indican que en la psique existen determinadas formas que están presentes siempre y en todo lugar. La investigación mitológica les da el nombre de motivos mitológicos, que se van repitiendo en diferentes culturas. Entonces, la idea de arquetipo es que este inconsciente colectivo va transmitiendo y almacenando estos temas, estos motivos humanos. Dice pues Jung que esta tesis que él tiene o él plantea es que a diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, que no es personal y que además de nuestra conciencia inmediata, que es de naturaleza perfectamente personal y que nosotros, aunque le pongamos como aditamiento lo inconsciente personal, consideramos como la única psique empírica. La psique empírica va a ser lo inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan forma definidas a ciertos contenidos psíquicos. Entonces aquí los contenidos de los arquetipos pueden hacerse de algún modo conscientes, pero de forma indirecta. O sea, la presencia del arquetipo nunca es algo concebible. Los arquetipos son incognoscibles. Pero tienen sus manifestaciones por medio de las figuras y motivos arquetípicos. Solamente ahí podemos saber de la existencia de un arquetipo, cuando se manifiesta a través de estas imágenes. Entonces, lo que va a remarcar Jung es este segundo sistema psíquico de carácter colectivo. Este inconsciente colectivo que no se desarrolla, sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, que son los arquetipos. Sin embargo, estas formas preexistentes va a aclarar Jung que no se trata de heredar las ideas,
¿no? Ideas preconcebidas de algo. Si no sé, lo que se hereda no es el contenido, sino lo que se hereda son los moldes. Ujú. Entonces, tenemos, digamos, el molde del arquetipo de la madre, que a través de tu experiencia personal, este arquetipo va encarnándose en tu experiencia, ¿no? Influenciado por tu propia madre. Ujú. El significado psicológico de lo inconsciente colectivo. Eh, Ahí refiere Jung que ninguno de esos puntos de vista niega la existencia de instintos a priori. Aquí se está refiriendo a las teorías de Freud y la teoría de Adler, ¿no? No niegan la existencia de instintos a priori, comunes a hombres y animales, y tampoco niegan su relevante influencia en la psicología personal. Pero los instintos son factores impersonales, hereditarios y universales de carácter motivador, que muchas veces están tan lejos del nivel de la conciencia que la moderna psicoterapia se enfrenta con la tarea de ayudar al paciente a hacerse consciente de ellos. Entonces, estos instintos para Jung van a ser muy similares al concepto de lo arquetípico. Ujú. Porque muchas veces van a ser impersonales, universales y hereditarios. Entonces, estos impulsos instintivos, que son de naturaleza difusos e indefinidos, van a ser fuerzas motrices formadas específicamente mucho antes de hacerse conscientes, e independientemente del grado de conciencia que pueda haber más tarde. Persiguen sus fines propios. Entonces, estos impulsos, no importa que se hayan formado antes de hacerse conscientes, van a seguir persiguiendo su programación instintiva. Entonces, desde acá, para Jung, hay analogías muy exactas con los arquetipos y los impulsos o los instintos. Tan exactas que hay razones para suponer que los arquetipos son las imágenes inconscientes de los propios impulsos o instintos. Es para Jung, la representación psíquica de un instinto o un impulso es la imagen arquetípica, el arquetipo. Ujú. Entonces, esto lo denomina como el modelo paradigmático del comportamiento humano, del comportamiento instintivo. Ujú. Recordemos también desde la teoría freudiana cómo para Freud los representantes psíquicos de la pulsión, perdón, del instinto van a ser las pulsiones. Ujú. Aquí en este caso, para Jung, los representantes psíquicos de los instintos van a ser los arquetipos. Entonces, la hipótesis de la existencia de un inconsciente colectivo no es por eso más atrevida que la suposición de que haya instintos. O sea, si reconocemos que todo el mundo tiene instintos y que estos instintos son hereditarios y que son comunes a todos los seres humanos, entonces en ese mismo sentido vamos a comprender la existencia de los arquetipos, ¿no? Como estas representaciones de los instintos en nuestra psique, ¿no? Que también son universales, que le pertenecen a toda la humanidad, que representan modos de conducta, que nos impulsan a un modo de conducta eh, y que son de carácter adaptativo. Se puede admitir sin más que la actividad humana está influida en alto grado por los instintos, aparte de las motivaciones racionales del entendimiento de la conciencia, ¿no? El instinto va a ser a veces mucho más, eh, va a llegar a su finalidad, a su meta, a su expresión, ¿no? Si tenga o no tenga la participación de la conciencia o el control de la conciencia, porque recordemos que sobre lo inconsciente es de carácter autónomo. Entonces, de igual forma, los arquetipos van a ser manifestaciones que ocurren autónomamente y espontáneamente dentro de la psique. Muy bien, con esto estaríamos finalizando este módulo acerca de
los conceptos de conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Lo estaremos viendo en otro módulo.